días, mi nombre es Agustina Ortiz y en este micro mi idea es compartirles algunas breves consideraciones a las que yo considero herramientas para la interpretación del artículo 19 del régimen penal tributario, conforme la modificación operada por la ley 27430 en el título 9. Bueno, para efectuar este análisis me parece relevante en primer lugar exponer cuál es la normativa y cuál va a ser la parte pertinente objeto de análisis en este micro. Que son los dos primeros párrafos, no así lo que hace al procedimiento. En estos dos primeros párrafos, como pueden ver, el principio es la facultad del organismo recaudador de no formular denuncia penal frente a dos supuestos. Por organismo recaudador, tenemos que contemplar al organismo recaudador a nivel nacional, es decir, a la FIP, como asimismo a las administraciones tributarias, debido a que estas están consideradas en el régimen penal tributario. Respecto al primero de los supuestos, la no formulación de la denuncia penal tiene que ver con que no se haya cometido manifiestamente esta conducta punible. Y dentro de esta situación podemos vislumbrar tres supuestos puntuales, como puede ser el comportamiento del contribuyente respecto a la interpretación normativa, aspectos técnicos contables de liquidación y subsidiariamente a tomar en consideración el monto de la obligación evadida en relación con el total de la obligación tributaria del mismo periodo fiscal. En el segundo de los supuestos, aspecto bastante analizado por la jurisprudencia, la formulación de la denuncia penal únicamente sea basada respecto al resultado exclusivo de la aplicación de las presunciones previstas en la ley de procedimiento. Respecto a la aplicación de presunciones, cabe destacar que tanto las que hacen a la materia tributaria como asimismo a la materia previsional, debido a que el régimen contempla los delitos previsionales como también tributarios. Bueno, ese sería lo que considero yo el aspecto material que también va a ser analizado, como pueden ver en este análisis, en esta filmina puntualmente. Lo que yo considero más bien de tipo formal, que me parece necesario siempre analizar en primer lugar, tiene que ver con la normativa per se. Por eso, en primer lugar, pudieron ver expuesto cuál era el artículo en comentario, puntualmente la parte pertinente, y las otras consideraciones que entiendo necesarias desde el punto de vista formal, como el origen y los antecedentes, la caracterización, es decir, la naturaleza jurídica de la norma que estamos analizando, que en este punto me permito disentir con Genaro Carrió, que no considero que descubrir la naturaleza jurídica de las normas esté destinada al fracaso, porque de hecho entiendo que descubrir cuál es la naturaleza jurídica de las normas, implica efectos directos en lo que hace a su aplicación. Caracterizar una norma como una norma de procedimiento o no, tiene efectos respecto a su aplicación. En este caso, adelanto que considero que el artículo 19 es una norma de procedimiento y dada esa caracterización, a partir de su entrada en vigencia resulta aplicable. Esto genera un efecto directo respecto a uno de los principios más aplicados en materia penal tributaria, que es el principio de ley penal más benigna, dadas las diversas modificaciones normativas que el régimen penal tributario ha tenido. Respecto a este punto, voy a poner en consideración tres precedentes que analizan la situación de hecho actual. Y luego vamos a pasar al aspecto material, que como acabo de mencionar, tiene que ver con dos supuestos bien diferenciados, que no haya verificado la conducta punible, como asimismo que sea resultado de la aplicación de presunciones previstas en el ejercicio de procedimiento. En lo que hace a los orígenes, siempre es relevante ver al momento de interpretar cualquier norma cuál fue el espíritu del legislador en la exposición de motivos. En el caso de puntualmente este artículo y en la ley 27430, no vemos cuál ha sido el fundamento del legislador al incorporar o reincorporar este artículo con sus modificaciones pertinentes en esta norma. Y analizando la legislación comparada, por lo menos en oportunidad de ver 8 países, podemos ver que ninguno contiene esta previsión. Es decir, la no formulación de denuncia penal no es un elemento relevante para por lo menos los países que pude analizar. Pero lo que puedo destacar
es que lo que sí efectúan los países es un análisis en cuanto a cómo formular denuncias penales tributarias, es decir, qué elementos se deben tomar en consideración, cómo hacerla mejor. Y me parece en ese punto destacar dos situaciones. Una, la especificidad. En el caso de Francia y Alemania, vemos que hay consejos técnicos especializados en la materia para luego efectuar la denuncia penal. Se efectúa un análisis bastante detallado y puntilloso antes de efectuarla. Y también lo que puedo destacar es cómo se materializan esas denuncias, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, vemos que tiene un afán meramente recaudatorio o por lo menos prioritario. Primero está la recaudación, luego el análisis de si la conducta se va a formular o no denuncia penal. Y en el caso de Perú, una estrategia bastante particular de analizar cuáles van a ser los casos que van a denunciar, que son aquellos que tengan mayores elementos de prueba para al final del proceso tener una resolución condenatoria. O por otra parte, Uruguay, donde para efectuar la denuncia penal se requiere la disposición de un acto administrativo, ¿no? O sea, vemos que todos, por lo menos esos que acabo de mencionar, analizan y exponen diversas circunstancias para formular la denuncia penal, no para no efectuar. Eso, por lo menos, con lo que hace al origen y a la legislación comparada. En cuanto a los antecedentes, es importante resaltar que la ley 24769 prevía, en su artículo 19 también, esta posibilidad de no formular denuncia penal, pero dejaba en cabeza de la Procuración del Tesoro de la Nación el análisis, o lo que sería la última palabra, respecto a la no formulación de denuncia penal. En la página de la Procuración del Tesoro, en la parte de la Dirección de Dictámenes, pude relevar que en estos 14 años de vigencia únicamente hay 22 dictámenes, lo cual nos dice bastante, que es decir, no ha tenido bastante aplicación esta norma, pero por suerte de lo que pude analizar, podemos caracterizar, digamos, cuándo hay ardid de cuándo no hay ardid. Y esas caracterizaciones, estas situaciones de hecho puntuales, cuando hubo ardid y procedió la denuncia penal, de las cuales no resultaron relevantes a los fines de efectuar la denuncia penal, han sido tomadas en lo que sería el aspecto material de esta norma, con lo cual se ha tomado en cierto punto en consideración los antecedentes de esta norma. Respecto a los antecedentes también cabe destacar que la doctrina, al momento que el artículo 19 de la ley 24769 entró en vigencia, la caracterizó como una norma bastante relevante, bastante pertinente. En esta tesitura se puede tomar en consideración la opinión de Uchera Díaz o la opinión de Borinsky. Después en la práctica, como vemos, entiendo que no ha sido una norma de bastante aplicación, pero que había tenido fines bastante loables. En cuanto a la caracterización, que como les decía, la entiendo relevante para poder entender el funcionamiento de una norma, la entiendo como una norma de procedimiento. Y ahí tengo expuesto un precedente que fue analizado durante la vigencia de la ley 24769, que también entiende esta idea de que tiene que ver con un procedimiento, una norma de procedimiento que parecería que está dirigida a los organismos tributarios, porque habla del órgano recaudador, no habla de un tercero que también puede efectuar una denuncia penal. Con lo cual, entiendo que es una norma de procedimiento, no solo por esta interpretación que se efectúa en el marco de la ley anterior por la jurisprudencia, sino también porque en el título quinto, donde se encuentra inserta esta norma, el nomen juris tiene que ver también con las normas de procedimiento. Y por más que no necesariamente sea relevante el nomen juris que se le asigna a un título donde se encuentra una norma, tomando en consideración esta situación, este precedente, como asimismo lo que expresamente dispone la norma, ateniéndonos primero a la interpretación conforme y la literalidad, todo hace pensar que estamos frente a una norma de procedimiento. Asimismo, traigo a consideración este concepto de excepción sin regla, caracterización efectuada por el doctor Hornos, que entiendo totalmente pertinente, debido a que, y comparto, debido a que es una excepción a lo previsto en el artículo 19 de nuestra Constitución,
O sea, no hay una previsión de efectuar denuncia penal cuando no hay una conducta que se subsume típicamente en una norma. Con lo cual, esta sería una excepción que no tiene reglas. Respecto a la caracterización como norma de procedimiento, como advertía al principio de esta charla, tiene efectos directos respecto al principio de ley penal más benigna. En este sentido, lo han interpretado las salas A y B de la Cámara Federal de Córdoba, dado que, al ser de aplicación inmediata a los procesos en trámite, la única excepción tiene que ver con la validez de los actos procesales cumplidos. Bueno, en este caso no se aplicó el principio de ley penal benigna justamente porque es una norma de procedimiento, y de lo que pude ver también, el artículo 19 tampoco resultó de aplicación por el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3, pero porque no resultaba de aplicación dado el caso puntual. Se quería aplicar debido a que la defensa había entendido que la denuncia estaba basada únicamente en presunciones, pero los magistrados han entendido que había otros elementos conducentes, con lo cual, dado que además es una norma procedimental, no resultó de aplicación el principio de ley penal más. Como les decía, eso tiene que ver con el aspecto formal de la norma. Entonces, dentro del aspecto formal tenemos que es una norma de procedimiento dirigida a la administración tributaria, ya sea nacional o provincial, que como efecto de su caracterización no resulta de aplicación el principio de ley penal más benigna, y actualmente la jurisprudencia lo está receptando en ese sentido. Respecto a los antecedentes, tenemos la ley 24769, que parecería que conforme a los dictámenes de la Procuración del Tesoro, se ha receptado lo que sería en el aspecto material esas situaciones de hecho, y que en la legislación comparada no hay una norma con esta tesitura, como asimismo que no podemos tenerle el espíritu del legislador debido a que en la exposición de motivos no se ha insertado ninguna referencia a esta normativa en particular. Entonces, dentro de los supuestos previstos en el aspecto material, dos situaciones: surgimiento manifiesto que no se ha verificado la conducta oponible y el resultado exclusivo de la aplicación de presunciones. Respecto al primero, como les había comentado anteriormente, entiendo que se encuentran tres subsupuestos y subsidiariamente la consideración respecto al monto de la obligación evadida. El primero de ellos, las cuestiones de hecho y comportamiento del contribuyente o responsable. Respecto a las cuestiones de hecho y comportamiento del contribuyente responsable, entiendo que esto apunta a indicadores subjetivos y objetivos. ¿A qué me refiero con indicadores subjetivos? Básicamente al tamaño de la empresa, al tamaño del contribuyente, a las operaciones. En este sentido, me pareció relevante un precedente del Superior Tribunal de España, donde habla de el aspecto fiscal de su gestión económica. Me parece que esta conceptualización engloba lo que quiero decir, que tiene que ver con cómo se maneja esa empresa. No solamente su caracterización en materia tributaria, sino también económicamente sus ingresos, su estructura. Todo eso tiene que ver con una posibilidad mayor o menor de tener conocimiento de las normativas vigentes, como asimismo de estructurar diversos tipos de planificaciones fiscal, entre otras cosas. Y indicadores objetivos que tienen que ver más que nada con esa norma que se va a incumplir a los fines de evadir. Con lo cual va a estar ligada directamente con el segundo de los puntos, que es la interpretación normativa. Acá siempre el límite va a estar haciendo cierto paralelismo con la materia infraccional en lo que sería el error excusable, ¿no? Poner una situación de hecho que sea de imposible situación de pasar porque es demasiado compleja la interpretación de la norma. Entonces, pasando a la consideración que tiene que ver más que nada con este indicador objetivo, el perjuicio fiscal que obedece a cuestiones de interpretación normativa. Como he advertido creo que anteriormente, en lo que hace a la materia penal tributaria intervienen diversas ramas del derecho, como asimismo una rama contable, con lo cual esta interdisciplinaridad y esta cuestión de normativa y de interpretación
hace que muchas veces sea compleja la interpretación normativa, dada asimismo la cantidad de normativa que se emite para cada uno de los tributos, como asimismo su aplicación. En este sentido, me pareció relevante este precedente, donde aclara la vinculación de la interpretación normativa con el ardid. La realidad es que las diferencias de interpretación, siempre y cuando no sean groseramente diferenciales, no deberían encuadrar como un ardid en el artículo 1. Pero todo depende del caso concreto, todo depende de la normativa y obviamente me parece que es más que relevante este indicador subjetivo que mencionaba anteriormente. Luego, el tercer supuesto, los aspectos técnicos contables y liquidación. Entiendo que el legislador al incluir aspectos técnicos contables y liquidación tiene que ver con lo que serían los ajustes técnicos. En este sentido, entiendo interesante un trabajo del doctor Galván Greenway, donde entiende pertinente distinguir ajustes técnicos de ajustes defraudatorios al momento de analizar el caso concreto y posteriormente efectuar la denuncia penal. Situación que considero pertinente, pero de bastante compleja aplicación en la práctica. Y luego, el monto de la obligación evadida, lo que entiendo como un parámetro subsidiario para analizar los presupuestos que analizamos anteriormente. Otra situación que también considero bastante compleja de efectuar con cada uno de los contribuyentes, pero que puede efectuarse y a modo de ejemplo pongo a consideración este precedente que entiendo que efectúa un análisis bastante similar con lo que presuntamente entiendo que prevé la norma. Y por último, el segundo supuesto de hecho, desde el punto de vista material, el resultado exclusivo de la aplicación de presunciones previstas en la ley de procedimiento. Respecto a este punto, en primer lugar, destacar el concepto de presunciones, todos lo conocemos, pero destacar que siempre resultan subsidiarias. En primer lugar, siempre las determinaciones son sobre base cierta, con lo cual tomar en consideración que si se lleva a cabo una determinación en base a presunciones es porque efectivamente no hay elementos suficientes para hacerlo por base cierta. Y del análisis que pude efectuar de la jurisprudencia, pude llegar a dos conclusiones: que la determinación sobre base presunta puede resultar idónea para sustentar la denuncia penal con el procesamiento. Respecto a la jurisprudencia en este tema, es variada y todo depende del ajuste puntual que se haya efectuado, con lo cual no quise traer a consideración toda porque realmente sí va a ser bastante largo, pero me parece que pongo en consideración alguna. La A es a la B de la Cámara Nacional de lo Penal Económico, artículo 166 del Código Procesal Penal. Respecto a este punto, como les comentaba, hay mucha jurisprudencia y creo yo que también va a venir nueva jurisprudencia interesante en todo lo que hace a materia de blockchain y presunciones, debido a que la vinculación es bastante compleja y todo lo que pueda llegar a debatirse posteriormente. Y dejo como último punto este tema de libre apreciación de la prueba, más que nada como una incógnita o despertar cierto tipo de incógnita, debido a que parecería que el tema de la aplicación de presunciones y que se requiera algún otro elemento de prueba, cuando estas presunciones sean ciertas, relevantes, previstas y estén bien fundadas, parecería como que carga a la administración tributaria con un elemento más que no es requerido a los fines de efectuar la denuncia penal, debido a que digamos, lo que se debe efectuar es una libre apreciación de la prueba y todos los elementos van a ser aportados en el marco del proceso penal, con lo cual parecería que es una carga superior que en cierto punto parecería dejar un poco de lado lo que es el principio de libre apreciación de la prueba. Pero bueno, es un tema que se verá al momento que esta norma empiece a tener mayor relevancia o resulte de mayor aplicación. Actualmente está hace muy poco tiempo de vigencia, con lo cual veremos con la jurisprudencia cómo trata el principio de libre apreciación de la prueba, las denuncias formuladas por terceros y las denuncias formuladas por el organismo fiscal. Así que bueno, con esto finalizaría. Espero que les haya resultado interesante y que sirvan como herramientas para poder interpretar esta norma.